Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Oviedo, soy de la ciudad de San Juan de Pasto, soy estudiante de la CUN de primer semestre y hoy te vengo a hablar sobre un hobby. Este es el fútbol. Para mí el fútbol lo es todo, representa muchas cosas en mi vida. Me gusta verlo, jugarlo, oírlo, y cuando tengo la posibilidad vuelvo a ver los partidos. Soy hincha, por supuesto, del equipo de mi ciudad, del Deportivo Pasto, y precisamente te vengo a hablar sobre un evento que ocurrió acá que nos movió a la ciudad por completo, nos puso a festejar ya hace algunos añitos, en el 2006, y fue la final con Deportivo Cali. Para llegar a esta final, te voy a contar un poquito cómo fue el semestre de Deportivo Pasto, semestre donde cambió casi toda su plantilla porque el finalización 2005 para el Pasto había sido nefasto. Prácticamente empezó a pelear descenso. 2006 la directiva quiere reivindicar con la ciudad, empieza a gestionar un poco mejor las cosas, se puede decir. Contratan a un técnico extranjero, Oscar Héctor Quintabani, el argentino, y le dicen, bueno, arme usted y salve usted la patria. Y este pues ya era un técnico con recorrido en el fútbol colombiano. Desde el año 1990 venía dirigiendo equipos y obviamente ya conocía la idiosincrasia del fútbol colombiano. Tanto fue así que para llegar a Deportivo Pasto él llamó a jugadores que los había tenido en otros equipos, tal caso como Rodas, creo que estuvo Sevillano, lo había tenido Arizala, y empezó a combinar, a hacer un equipo joven, pero con cierto recorrido. El Pasto siempre ha sufrido de que como equipo chico, pues los recursos son limitados y le toca siempre buscar desechos de los equipos grandes, buscar jugadores que no les hayan renovado contrato, etcétera, así de este tipo para formar sus equipos. Muchas veces acierta y otras tantas son fracasos totales y vienen a ganar la suave. Han habido pelados, no tienen oportunidades en clubes grandes, vienen acá, la rompen, tienen un semestre bueno y se van, lógicamente, porque el Pasto no tiene el cash, como se dice, pues para sostener a estos jugadores. Bueno, en esa Copa Mustang, la difunta ya Copa Mustang, eh, un torneo de 18 fechas en las que el Pasto pasó a los 8 de octavo y en la última fecha con suspenso incluido y se le daban los resultados, aunque pasó con los mismos puntos de Quindío y América, que hicieron 27 los tres, pero por diferencia igual Pasto se ganaba su cupo a los 8. A este equipo le costó demasiado adaptarse a un estilo de juego, pues es muy normal, ¿no? Que un equipo cambia por completo su estructura, sus jugadores, se acople de una. Claro, fueron primeras fechas de un juego malo, ganaba un partido, empataba otro, perdía dos, hizo en la primera mitad del torneo hizo tan solo 12 puntos. Muy poco, pues sí, creo que estaba en zonas no en los 8. En la segunda parte del torneo empieza a cambiar un poco la cosa, empieza a subir posiciones, pero siempre entre la séptima, novena, entre esos puestos peleados. Y bueno, en las dos últimas fechas hicieron la tarea, buenos partidos, ganaron esos dos últimos partidos, que fue lo que a la final pues les permitió estar en la fiesta de los cuadrangulares. Ya en los cuadrangulares le tocó un grupo muy bravo. Le tocaba con Nacional, con Cúcuta y con Millonarios. Un equipo como Nacional que estaba la nómina lo decía todo, un equipo top. Millonarios y Cúcuta, equipos con historia en el fútbol colombiano y con hinchadas buenas y grandes. Entonces Pasto para todo el mundo iba a ser la cenicienta del grupo, como se dice popularmente. Y bueno, empezaba los cuadrangulares y el Pasto de muy buena manera los afrontó con un buen juego. Las dos primeras fechas las ganaba, el segundo lo empató, el tercero lo perdió. Ahí casi se le complican las cosas con el Cúcuta, que también venía haciendo muy buen semestre. Pero bueno, cuando las cosas son para uno, y aunque te quite, las dos últimas fechas también los ganó. Le gana precisamente a Cúcuta, su rival, y ahí prácticamente ya se lo quitó de encima, aunque Cúcuta llegó a la última fecha con posibilidades. Y pues Pasto visitaba a Nacional en Medellín, una plaza brava, de todo el mundo decía prácticamente no, pues el Pasto no iba a poder, si acaso un empate. Y se llegaba pues el momento de la gran final en el Pascual Guerrero.
Primera final en Cali, el estadio repleto, un marco precioso, totalmente verde. Si acaso habían unas 100 personas de Pasto, era mucho decir. Entonces era una fiesta muy, muy linda que se armó en el Pascual. Incluso en una entrevista en el canal Win Sport, después de unos años, Jorge Labrocha Vidal decía que en el terreno era imposible la comunicación entre ellos, o sea, por la bulla que hacía la tribuna. Entonces ellos no se escuchaban, ya estaban jugando pues prácticamente de memoria. Eso es lo bueno, pues que con el transcurso del tiempo, pues si ya en una final obviamente un equipo tiene mucha memoria. Se jugaba así. Muchos criticaron el partido que hizo Pasto en Cali porque fue a defenderse y bueno, esa era la labor. O sea, irse a defender, que no le marquen goles y si hay la posibilidad, pues marcar uno. Afortunadamente para el Pasto eso sucedió, le hizo la tarea tal cual. Y con un solitario gol de Villagra se trajo los 3 puntos y obviamente acá ya se sentía mucho ese sabor de victoria en la ciudad. La gente con mucho optimismo hacía filas para ir a comprar la boleta para ese domingo. Alistaba las banderas, que le voy a poner la banderita al carro, a la moto, a mi casa. Se armaron fiestas en casa, se armó una fiesta en el estadio. La gente desde muy tempranas horas de aquel domingo llegó a hacer fila, precisamente a hacer fila para coger buen puesto en el estadio. La fiesta en las tribunas acá en Pasto tampoco se quedó atrás, fue correspondiente a lo que fue en Cali. Un estadio prácticamente rojo, la gente feliz, gritaba, alentaba al equipo, ¿no? Y cuando salía pues el equipo a hacer los calentamientos, obviamente pues furor total. Cuando salía el Cali, pues bullicio, los chiflaban, ¿no? Y estas cosas que siempre se acostumbran. Y bueno, sin más, pues acompáñame al resumen de este partido. El Cali salía como una tromba, salió a llevarse al Pasto. Eso le iba a durar que unos como 5 minutos porque el Pasto sí salió nervioso. Todos los jugadores salían nerviosos, imprecisos, pases cortos, pases muy largos. Les daba miedo coger el balón, se puede decir, esos primeros minutos. Pero poco a poco se fueron afianzando y a base de músculo fueron emparejando las cosas. Porque el Cali es un equipo muy físico. Se notaba mucho, por ejemplo, en sus laterales. Y claro, Pasto hizo un planteamiento de cerrarse y regalar los espacios, cosa que les facilitó a los laterales del Cali hacer su juego. Al minuto 11, el Pasto hace dos cambios que a priori le iban a dar muy buenos resultados. Uno por lesión y otro porque no estaba rindiendo. Brian Maya sale por Rodas y entra Rojas y sale por lesión Arnold Palacios. El Caracho Domínguez toma la batuta de su equipo, del Cali y sobre todo del partido. Se da cuenta que retrocediendo a unos metros se vuelve difícil de marcar. Entonces empieza a flotar entre los centrales y volantes del Pasto. Claro, pierde toda referencia, queda solo en ese espacio y es lo que le gustaba a él, jugar con espacio y hacer pases. Este jugador se caracterizaba sobre todo por su buen pie y había una constante. Caracho retrocedía, pedía el balón, se daba vuelta y por lo general su socio en el primer tiempo fue Bernal, donde este le dio mucha profundidad al Cali y por ahí llegaron varias acciones. Claro que lastimosamente pues para el Cali Bernal no terminaba bien las jugadas, se precipitaba en los centros o lo cogían en fuera de lugar. El Pasto no tenía creación en ese partido. Prácticamente Villamil, que era el encargado de hacer esa tarea, borrado totalmente. Los nervios, no sé, no tengo el dato cuántas finales jugó, no sé si fue su primera, su única final, pero sí se notó un jugador disminuido para lo que venía haciendo en el semestre. Y fue muy poco el aporte. El Pasto no tenía con quién salir, pese a que René Rosero era el único que trataba de como coger el balón,
tratar de hacer pases y combinar, pero el Pasto tenía muy marcado el juego, 2 pases y pelotazo. Esto intentó pues sin ningún fin, bueno, porque no le salía una. Hasta el minuto 30 la final, hasta el minuto 30 la defensa del Cali muy firme atrás y no permitía que pase nada. Después de este minuto el Pasto como que reacciona e intenta ir por el partido. Se da cuenta pues que está con su gente en su estadio, en su casa, y no podía seguir jugando así. Tenía que acordarse en algún momento que no era un equipo tan defensivo. En los últimos minutos del primer tiempo tiene una mejor propuesta de juego y va adelante. Y así se pasaban por los minutos. El Pasto al final tratando de llegar, penetrar la defensa del Cali, intentar inquietarlo o asustarlo. Así se acababa el primer tiempo. Para mí lo mejor que dejó este primer tiempo fue la actuación de Domínguez en el partido. Un gran jugador, que jugador puedo decir. Un gran jugador, que jugador puedo decir. Sin demeritar también el trabajo de los laterales, Chigüiro y Hurtado. Muy rápidos y le daban explosividad al Cali. Y Bernal, que para el segundo tiempo ya no salía. Y para mí fue el primer pecado del Cali. El primer pecado de Cali fue haber sacado a Bernal. Creo que era el jugador que en el primer tiempo le estaba dando profundidad, no finalización, pero sí profundidad. Tal vez con unas jugadas más, el hombre afinaba. A los 57 minutos, Rodas crea una jugada en solitario desde el centro. Coge el balón, se lleva a 2 del Cali, tira un centro y estos rechazan al córner. Luego ese tiro de esquina lo cobra Villamil. Lo cobra el segundo palo y una jugada muy rara. Villagra trata de conectar con cabeza y le dan la rodilla. Pero los de Cali rechazan ese balón. Se van a acordar de esta jugada más tarde. En esos primeros minutos también ya Villamil se activa, que era lo que esperaba la gente, la afición y el mismo equipo, porque sí necesitaban el juego de Ferley. Entonces se activa en una jugada saliendo del Cali, la llevaba el Chigüiro. Pero como te digo, Villamil se notaba más activo, va, lo presiona. Se lo lleva hasta línea de fondo, se la roba, se la pasa a Vidal. Vidal hace un centro lindo, hermoso para Rodas. Y Rodas, porque es bajito, pues apenas lo alcanza a rozar. Aunque esto no le impidió en el semestre hacer unos tantos goles de esa manera. Se las entraban, Rodas la peinaba y adentro. Pero pues esta ocasión no fue. A esa altura del partido el Pasto ya se da cuenta que es el que domina las acciones. Y en una de las jugadas de Rodas, donde llega hasta la raya final, logra sacar un centro, rechazan los del Cali y se daba un nuevo córner para el Pasto. Les dije que se iban a acordar porque cobra Villamil y es igual al anterior. Centro al segundo palo, Villagra trata de cabecear, le da con las rodillas, con la diferencia de que esta vez los defensas de Cali no reaccionaron. El único que reaccionó fue la brocha Vidal y a la salida de González, el arquero, pero ya fue demasiado tarde la reacción. Alcanza a llegar primero Vidal, un zapatazo y gol. Todo se convierte en risas, llantos, alboroto de la gente. La tribuna empieza a brincar. Ya prácticamente se sentía el ambiente de campeón. Las casas alrededor del estadio, alrededor de la ciudad, sirenas sonaban. Todo el mundo con sus banderas en las ventanas, agitándola a todo lado. Ese es el grito típico, Pasto, Pasto. El Cali después de este gol duró como 3 minutos en shock. Se miraba que sus jugadores no sabían dónde estaban idos, obviamente ya estaban muy disminuidos físicamente. Posterior a esos 3 minutos como que les da un nuevo aire, y empiezan a jugar, ya no tenían de otra que arriesgar. Se descuidaban en defensa también, pero tiraban ya a arriesgar. El Cali jugaba bien, empezaba a, a a entrelazar bien con los delanteros. Importante Blas Pérez en este momento. Y para mí el segundo pecado de Cali, cuando mejor jugaba Blas Pérez, lo saca. Personalmente, para mí había esos 2 momentos del Cali le quitan la final. El primero Bernal, el segundo Blas Pérez, por encima de Domínguez, que el Caracho ya no tenía tanque, ya no estaba aportando prácticamente nada aportaba en el partido y decide sacarlo. Aunque bueno, al técnico le sale porque después de este cambio, en una jugada aislada del Cali, la brocha Vidal hace una falta innecesaria, una falta ahí cerca al área, cobra a Anthony Tapia, pegó duro al ángulo de la izquierda para él, derecha del arquero, y pone a sufrir a toda la tribuna, a toda la ciudad y a los jugadores, obviamente. Por el despliegue, obviamente, ya Rodas bajó su nivel. Villamil tuvo unos pocos minutos activo.
Sin embargo, su trabajo defensivo había sido correcto y eso lo obliga a salir. Entra Centurión, una persona muy querida por la afición, el otro argentino, aparte del técnico. Este era el otro argentino también demasiado querido por la afición. Y a diferencia del Cali, al Pasto sí le salieron los 3 cambios perfecto. Ya faltando como 10 minutos, el Cali se fractura. Es un equipo totalmente entregado en cancha. Atacaban 5, defendían los otros 5. En el centro no había nadie. Pero el Pasto decide aguantar ya los últimos minutos. Decide aguantar y buscar algún contragolpe a ver si salía. Bien formadito con su 4-4-2, aguantaba así y le salió. Al final, faltando como unos 5, 3 minutos, Villagra tuvo la opción de él, del partido, que él no había tenido una clara, pero esa fue clarísima, se quedó solo. Pues digo, yo también, ¿no? Tema cansancio, se precipitó y la mandó por encima. Y así pasaron los minutos, los últimos 6 minutos con adición. El Pasto aguantando, tratando de juntarse, y el Cali ya sin ideas, pero trataba de irse al ataque al como sea. Afortunadamente ya no dio más, no dio para más el partido. Terminó y bueno, a celebrar ya la fiesta en la ciudad, la fiesta en las tribunas, la fiesta en la cancha. Mucha gente se bajó, había mallas en el estadio, ¿no? Muchos las escalaban, muchos hinchas las escalaron, se fueron hasta el centro, lloraban, gritaban, abrazaban a los jugadores, sus ídolos, y toda la ciudad se volvió un completo festín. Además de eso, en Pasto se celebraba por esas fechas el onomástico, sumó a esa celebración. Todo el mundo salimos a las calles, gritamos, pitamos, los que teníamos carros, los que teníamos motos en motos, los que no, con nuestra bandera en los hombros. Y salimos a la plaza de Nariño, la plaza principal de la ciudad, a esperar que llegue el equipo a celebrar con todo el mundo. Se hizo una muy linda fiesta, se adelantaron los carnavales. Y bueno, esta es mi narración, mi hobby. Quería compartir ese momento lindo de mi vida, de ver a mi equipo la única vez hasta el momento que ha quedado campeón, algo que jamás se me va a olvidar. Espero te haya gustado mi video. Gracias por llegar hasta esta parte.